¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Hugo López-Gatell, qué personaje definitivamente el subsecretario de Salud, que divide opiniones de una manera muy, pero muy particular y que en los últimos días nuevamente ha sido tendencia en redes sociales, en las mesas de café. De entrada, por supuesto, por sus aspiraciones a ser jefe de gobierno. Ha alzado la mano ya Hugo López-Gatell para ser el candidato de Morena a este puesto. Dos, porque fue tema entre las corcholatas. Por un lado, Marcelo Ebrard Casaubon abiertamente dice, no, yo no tendría a Hugo López-Gatell en mi gabinete. Le preguntan por qué razón y él dice, no pensamos igual. ¿A qué se refiere Marcelo Ebrard Casaubon cuando señala no pensamos igual? Que a mí me parece determinante y ahorita explico por qué. Y el tercer punto es porque nuevamente a raíz de un documento de la UNAM se vuelve a poner el tema de COVID sobre la mesa. Y por supuesto que hablar de COVID y de la actuación de Hugo López-Gatell tiene que ser tratado con pinzas. Y me explico a continuación en este punto para ir de atrás hacia adelante. Cuando una persona perdió un ser querido, no le puedes decir si hicieron bien las cosas, porque esa persona tiene los sentimientos a flor de piel, porque esa persona padeció la pérdida de alguien a quien amaba, a un padre, a una hermana, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a una hija. Es difícil entrar en una discusión con ese sector de la población, porque a final de cuentas hubo mucha gente que perdió la vida y muchas familias dañadas por ello. Entonces no puedes dejar la sensibilidad a un lado y debes de comprender por qué ese sector de la población considera que se hicieron muy malas cosas y que Hugo López-Gatell fue un mal funcionario en ese sentido. Dejando esto de lado, partimos hacia el otro punto dentro de la misma discusión del COVID. Hugo López-Gatell ha sido muy cuestionado, muy atacado por personajes como Joaquín López Dóriga, por Ricardo Alemán, por Loret de Mola, por varios medios de comunicación, pero no ha sido atacado por si hizo bien o hizo mal el combate a la pandemia en nuestro país, la pandemia más brutal en la historia de la humanidad. Es atacado por las decisiones que ha tomado Hugo López-Gatell y que golpean directamente a empresarios, que son el principal sustento patrocinador de muchos medios de comunicación, de muchos de los medios que golpean directamente a Hugo López-Gatell. Este último se ha enfrentado a Funsalud, con todo lo que esto significa, porque en Funsalud, y ustedes lo saben, hay una entrevista aquí en nuestro canal con la gente del poder del consumidor, en donde analizamos a fondo precisamente qué es Funsalud. Es simple y llanamente una maraña de intereses, es una mafia oligárquica en donde está metida la industria farmacéutica, que se vio sumamente golpeada en México, o por lo menos frenada, a raíz de la decisión del doctor Hugo López-Gatell de no sobredimensionar el tema de las vacunas, de tratar de ubicar realmente lo que se necesitaba y cómo se necesitaba, de tratar de evitar que se hiciera negocio precisamente con el tema de la salud. Hugo López-Gatell retiró del Consejo de la Salud que operaba directamente en la Secretaría del Ramo a empresarios de Nestlé, que tiene una influencia directa en Funsalud, a empresarios del peso de la familia Serville de Bimbo. Dejó de lado la influencia de Coca-Cola, por ejemplo, porque es lo más maquiavélico que puede existir que Coca-Cola, que genera miles y miles y miles de muertos en el mundo, millones tal vez, o cientos de miles, no quiero exagerar, se atreva a dar consejos en materia de salud, se atreva a hablar de obesidad cuando su producto es veneno puro en esos sentidos. Es increíble que se atreva a hablar de salud cuando su producto genera diabéticos. Ajá. Y ni hablar, por supuesto, de Bimbo, cuyos productos generan obesidad en este país, generan este tipo de enfermedades, generan una población obesa, con todos los problemas que tarde o temprano te vuelven vulnerable a una epidemia como la que fue COVID-19. Hugo López-Gatell lo sacó de la influencia en el gobierno y esto no se lo perdonaron nunca. El tema del etiquetado. Mucha gente
no alcanzamos a comprender un principio y otros se han quedado en ese tenor, la importancia del etiquetado. Y esta narrativa de los medios unísono en el sentido de que la gente tiene que decidir lo que quiere comer. No le puedes decir a la gente lo que tiene que sea decisión de cada quien. Cuidado, el etiquetado va dirigido a generaciones más jóvenes, por supuesto, que tomen conciencia de lo que están ingiriendo. Y eso, por supuesto, que no le convino a las marcas. Por supuesto que los grandes empresarios de comida chatarra y de productos endulcorantes, de productos azucarados, no estuvieron de acuerdo con el etiquetado. Lo trataron de boicotear no una, miles de veces en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hubo todo un lobby, hubo mucha lana metida en los medios, con influencers, con conductores, con periodistas, quienes salieron a denostar el etiquetado y literalmente a decir, ni sirve para nada. ¿Para qué lo quieren? Y permeó esto en parte de la población. Esa población que dice, no es necesario que se sepa. Ni siquiera se sabe lo que ahí dice. No, claro que se sabe. Y claro que el hecho de que aparezca ahí exceso de azúcar tiene un impacto y sobre todo insistimos en una generación que viene, porque nuestra generación nos hicieron creer que comer sucaritas era desayunar de manera correcta, ¿no? Eso es lo que nos hicieron creer, aun cuando era un bombazo, para nuestro cuerpo, para el páncreas, ¿sí? Y sin embargo, ¿cuál era la narrativa? El tigre toño, ¿no? Fornido, fuerte, atlético, popular, cuando en realidad consumir eso te dañaba tu salud. Pero era parte de los medios, porque los medios responden a esos intereses de patrocinadores. Quienes se te acercan, se los digo por conocimiento propio, se te acercan para venderse como una especie, Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Se acercó en varias ocasiones a su servidor a decir, ¿saben qué? No, son campañas sociales, ¿no? Abran los espacios de las campañas sociales porque vamos a hablar precisamente de cómo Coca-Cola combate la falta de agua. Cuando Coca-Cola se chupa el agua de varios lugares en donde están instaladas sus plantas, dañando, por supuesto, a comunidades enteras, pero vamos a lavar la cara y los medios aceptaban lavar la cara. Y por lo tanto banalizar temas tan importantes como la sequía, como la falta de distribución y la falta de acceso. Por eso lo decíamos en alguna ocasión, en México no es que haya sequía como tal de agua, hay saqueo de agua. Eso es fundamental. Y la narrativa en torno a que es sequía ha creado por los medios que son patrocinados por estas empresas. Lo mismo pasa en el sector de la salud. Ese grupo no se lo perdonó jamás a Hugo López-Gatell y ese es el mismo grupo que siempre que aparece este tema de COVID lanzan el famoso Doctor Muerte, con personajes nefastos como el famoso teacher Joaquín López Dóriga a la cabeza, que si lo empezamos a revisar, López Dóriga tiene muchos cadáveres en el closet en materia de quiénes son sus financiadores y a quiénes le responde Joaquín López Dóriga en ese tenor. Llego al punto de Marcelo Ebrard. Por eso, por esto que les argumento, por esa capacidad de Hugo López-Gatell de enfrentar a esos poderes que no son pequeños, que son poderes muy fuertes, no solamente en México, sino a nivel global. López-Gatell es un personaje que no es desechable. No es un personaje que puedas decir, me voy a un lado porque no pienso igual que él. Otro de los puntos importantes de López-Gatell es el tema con la distribución de medicamentos. Sí, podemos hablar de que se equivocaron algunas cosas que no tendría que haber sido con machete, que a lo mejor podríamos cortar diferente. Estoy de acuerdo. Pero lo que se hizo fue evitar que siguieran ganando las empresas que estaban ganando y que por lo tanto al verse tan afectadas se fueron en contra del subsecretario de Salud. Entonces, cuando Marcelo Ebrard dice, yo no pienso como Hugo López-Gatell, sí me hace pensar en qué no piensa igual Marcelo, en esa separación con los empresarios, en ponerle esos altos a los empresarios o en el tema tal vez en el manejo de COVID, que él consideró que hubo puntos donde Gatell se equivocó y que es muy válido en un debate. Porque lo mismo pasó con Claudia Sheinbaum. Sheinbaum en muchas ocasiones tomó decisiones propias en la Ciudad de México, más allá de las recomendaciones que hacía Hugo López-Gatell. Ustedes recuerdan que incluso el propio López Obrador llegó un momento en el que dijo, a ver, pues tranquilos todos, cada quien tome una decisión y no pasa nada. Pero, pero ese fue el otro tema. Sheinbaum también simplemente dijo, bueno, no, yo pienso igual que, no pienso igual que Gatell en esto en particular. Entonces, sí me parece que es importante que las corcholatas digan en qué no piensan igual que Gatell. En medidas, acciones que se tomaron durante la contienda, durante la epidemia de COVID y que pueden ser perfectibles, criterios en un momento dado, o definitivamente en esta separación del poder económico que es tan necesaria
pero tan necesaria para poder tener margen de maniobra ante poderes fácticos que van a tratar de aprovechar definitivamente la ausencia de un personaje tan fuerte, tan popular como López Obrador para influir en la toma de decisiones del próximo gobernante, de la próxima gobernante. No se van a quedar quietos. Los poderes fácticos a los que nos referimos no están aglutinados en el PRI y en el PAN. Por supuesto que apoyan principalmente estos partidos políticos, por supuesto que tienen una cercanía con Claudio X González, pero no están limitados a eso. Pueden actuar de manera individual, pueden actuar de manera propia y tienen el poder suficiente para generar cualquier tipo de inestabilidad a un gobierno que no cuente con la simpatía y el respaldo popular que tiene el de Andrés Manuel López Obrador. Entonces me parece que Hugo López Gatell para su servidor es una excelente carta para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es un personaje que sin duda alguna podría darle un tono diferente a este puesto. Claro, vuelvo a lo mismo, tendrá que demostrarlo ya en la arena política, porque no es lo mismo, por supuesto, la arena de salud, la discusión en medios y demás, que ya en una arena política y en un ejercicio de poder y de gobernanza. Son cosas completamente diferentes y veremos qué tanto está preparado para realmente aspirar a una situación de esta naturaleza. Pero por lo pronto, me parece que Hugo López Gatell es muy importante definir esto. ¿Por qué lo atacan? Pues lo atacan no por el tema de COVID, que insisto, podríamos discutir qué se hizo bien, qué se hizo mal, porque hay cosas muy positivas. Y vuelvo a lo mismo, con todo el respeto, y se lo dice alguien que también perdió seres queridos cercanos, ajá, porque no fuimos exentos de eso, pierdes amigos, pierdes conocidos, en fin, no se hicieron malas cosas, no se hicieron malas cosas en el combate a la pandemia. Y lo sabemos porque hablamos de un porcentaje en torno a millones y millones de mexicanos y mexicanas, a un sector salud que estaba completamente en ruinas para enfrentar una pandemia que, insisto, hay que dimensionarla, es la más grande que ha tenido la humanidad. Nunca nadie, absolutamente nadie en la historia se había enfrentado a una situación de esta naturaleza. Nosotros lo hicimos con un sector salud olvidado, totalmente olvidado. Se tomaron decisiones para reconvertir hospitales que fueron muy importantes. Se tomaron decisiones también, por supuesto, para poder atender lo más pronto posible a una población. Y la misma población, aunque sonaba muy duro las declaraciones de Gatell, a la larga se tuvo razón. Hay ocasiones en que no tienes que perder el control y no tienes que correr al hospital. Tienes que quedarte en casa. Y a final de cuentas, eh, el término que utilizó, que perdón, ahorita en este momento, en este instante se me escapó, que tenía que ver precisamente en que a todo mundo tarde o temprano nos iba a dar esta enfermedad. Lo importante era controlar a las personas vulnerables, esas mismas personas vulnerables que son vulnerables por esos intereses fácticos que generaron personas obesas, que generaron personas con morbilidades, que generaron personas totalmente carentes de defensas. Esos eran los que había que cuidar y esas eran las prioridades como tal. Me parece, insisto, que aun y cuando hubo cosas que mejorar definitivamente ante el escenario de una pandemia mundial, ante la situación como se recibió, el resultado, más allá, insisto, no va por ahí, de pérdidas humanas que con una hubiera sido lamentable, me parece que en términos generales se hicieron bien las cosas. Y Hugo López Gatell no es atacado por el tema del COVID. Con esto concluyo. Es atacado por atreverse a poner un alto y poner en su lugar a intereses fácticos que no lo perdonan. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.